Hoy también está ahora muy atento a la palabra del Señor. Amén. Amén, hermanos, el Señor les bendiga en esta hermosa mañana a cada uno. Gracias por poder estar, le digo al Señor, hoy en tu casa y por poder compartir lo que el Señor pone en cada corazón de cada uno, de cada hermana, de cada hermano, porque es el consejo de Dios, es el consejo de nuestro Padre. Y si nuestros padres terrenales nos aconsejan para un bien, cuánto más el Señor. Cuánta alegría, cuánto vigor hay en el pueblo del Señor, cuánta juventud, porque realmente hoy en estos días se festeja la Semana Santa, pero algunos festejan los días nomás, no tiene significado lo que es la semana, que porque es ese sacrificio de Cristo Jesús, que ya se venía advirtiendo, mencionando hacía muchos años. Yo no soy de ponerle título a los mensajes, pero ayer le ponía la importancia de la sangre. Todos los que estamos acá sabemos la importancia que tiene la sangre. Nosotros cuando nos lastimamos un poquito en la sangre nos asustamos, nos ponemos mal. Cuando tenemos un problemita en la sangre que el doctor descubre, hay preocupación, nos queremos sanar, nos queremos que nuestra sangre se purifique. Y el Señor ya venía desde muchos años, ya Él lo que era la importancia de la sangre. Tal fue tan importante la sangre que Él mandó a su Hijo a morir en una cruz y derramó hasta su última gota de sangre por mí, para limpiarme de los pecados. Y como decía el mensaje que escuchamos, ningún impuro se va a acercar a Él. La sangre de Cristo nos purifica. Usted cuando va, disculpe, no viene, pero cuando va a comprar un animal, hoy en estos tiempos se define la raza, la pura, puro. Este es un pura sangre. La sangre de Cristo es la sangre pura, la que nos limpia, la que nos sana, la que nos libera, la que nos da vida y vida en abundancia. Amén. Cuando una persona no está bien de los glóbulos rojos, ya empieza a desvanecerse, lo cual la Biblia habla de desvanecimiento. Es porque no hay una buena función. Y esa buena función viene a través de oír la palabra, de escuchar el consejo y de obedecer a Dios, escuchar a sus mayores que Dios ha puesto, al pastor, hombres, mujeres mayores, lo cual nos alientan, nos alimentan a través de la palabra. Y yo, con la ayuda del Señor y la ayuda suya y la paciencia que el Señor nos dé a cada uno, quiero meditar en unos pasajes bíblicos, que el Espíritu Santo me dé la gracia para compartir con ustedes, porque sé que es la iglesia amada, pura, gloriosa y sin mancha, como Amén. Dice la palabra del Señor. Amén. Dice así todos los que son lectores de la palabra, que Jesucristo viene a buscar una iglesia pura, sin mancha, sin arruga, y fue a través de su sangre. Pero nosotros siempre tenemos que estar recordando, porque nosotros tenemos una cabecita que se nos olvida rápidamente. En el libro de Éxodo, capítulo 12, yo quiero compartir unos versículos del 21 al 28. El título del capítulo lleva como título La Pascua. Son muchos versículos, pero acá vamos a meditar únicamente en estos 8 versículos para no extendernos tanto, porque, bueno, usted está acostumbrado a almorzar a la 1. Yo a las 12. Y dice: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomad cordero por vuestra familia y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que está en un lebrillo, en un tal
y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que está en el librillo, y ninguno de vosotros salga de la puerta de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestra casa para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito, y cuando os dijere a vuestros hijos que es este rito vuestro, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipcio, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Dice que hicieron puntualmente. ¿Qué nos toca hacer en estos tiempos nosotros? A medida que vamos creciendo, cumplir puntualmente con lo que dice la palabra de Dios, porque cuando usted dice lo que Dios dice, se cumple y pasa a responder como su Padre dice. Y eso tiene un poder tremendo, en primer lugar para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestros vecinos y para todos los que nos conocen. Por eso nos llamó a ser piedra viva. La piedra usted la puede pasar, la puede pasar por encima, la piedra no le hace nada. A usted le pueden pasar muchas cosas en la vida, aún dice que ni la muerte ni tribulación, ninguna cosa creada nos separará del amor de Cristo Jesús. Ni la muerte, ni aquellos hombres que dieron sus vidas en aquellos lugares lejanos que nos están dando en estos momentos por predicar el Evangelio, no nos va a separar del amor de Cristo Jesús. Si tendrá poder, las piedras que el Señor tiene, piedras heridas, una piedra que la piedra es dura, y el Hijo de Dios por fuera a lo mejor es tierno, es flácido, es frágil, pero por dentro hay una piedra que Dios es el que está formando. Es una hija, un hijo duro en la fe. Sabe que ninguna cosa creada podrá separarlo del amor que es en Cristo Jesús. Pero qué importancia tenía el obedecer. Qué importancia tiene en estos tiempos el obedecer la palabra de Dios, porque dice que todo aquello que no permanecían en sus casas y que no tenían el dintel pintado con la sangre de ese animalito, que era un cordero que ya se venía representando lo que iba a hacer en los tiempos, que únicamente el Señor, los profetas ya venían advirtiendo, únicamente la sangre que estaba en esos dintel no iban a morir, porque no era el diablo que iba a matar, era el ángel de Jehová. El enemigo nos hace impulsar. El enemigo que hizo en el huerto del Edén, nos dijo él: coman, y él se puso al frente, no, comer, y como que dice, tiró la piedra y escondió la mano. Esa es la estrategia del diablo, que uno desobedezca y después te pares enfrente de la palabra y acá está el error, el acusador. Él es así. Entonces, ¿qué importancia tenía en esos tiempos la sangre pintada ahí? Y obedecieron, y no salieron ellos de sus casas en toda esa noche. Lo mismo hoy en estos tiempos. La sangre de Cristo nos limpia, nos perdona, pero nos lleva a un camino a seguir en el orden que Dios ha establecido. Y ese orden a veces somos encargados nosotros de leer y de leer y de leer la palabra y de leer hasta que se nos grabe en nuestra mente y en nuestro corazón. Y tal vez eso nos venga en un tiempo breve. Yo he llorado por mucho tiempo y sigo llorando a pesar de 20 años ya, de cada vez quiero entender más a Dios, pero más a veces para hablar y cuánto bien me hace a mi vida, porque a veces hablo la mayoría de las veces solo en el campo, solo yo y el Señor. Tenemos esas charlas de recordar y recordar y recordar lo que Dios dice en la palabra para no ofender a Dios con nuestros hechos, con nuestras actitudes,
a veces con nuestros arrebatos, a veces con nuestros malos pensamientos, a veces con nuestras palabras, a veces con las personas que no conocen a Cristo, porque el Señor dice que nos vio como ovejas que no tienen pastor. Uno que es del campo sabe cuántos riesgos tiene una oveja, que nadie la cuida, que nadie le parasita, que nadie la esquila. Le pasan mil cosas. Así es el hombre hoy en estos tiempos. Y nosotros que tenemos al Señor somos los encargados. El Señor dijo, vayan por todo el mundo. No vamos a alcanzar todo el mundo, pero vamos a alcanzar al vecino, vamos a alcanzar al barrio, vamos a alcanzar pueblo, vamos a alcanzar aldea, vamos a alcanzar amigos, gente conocida, para que se cumpla, porque Él habita en nosotros. El Espíritu Santo dice que nos iba a guiar, nos iba a enseñar todas las cosas que Él nos había mandado. Y dijo el Señor, mis palabras son vivas y son espíritu. La palabra de Dios, cuando usted la recuerda, usted está dando vida, está dando el Espíritu Santo, que está dentro nuestro. Y eso cada vez alienta más, cada vez toma más fuerza, va limpiando nuestra mente, va limpiando nuestro ser, va limpiando nuestra casa. Tal vez mamá la limpia, yo la ensucio, pero yo cada vez tengo que poner más voluntad, tal vez no con la basurita esa, pero a veces con mis actitudes. Entonces está llena la palabra del Señor de consejo, cómo ser un padre, cómo ser un hijo, cómo ser un empleado, cómo ser un patrón. Está todo, sino que nosotros tenemos que ponerle mínimamente 2 horas, tengo que ponerle por día de lectura para que a mí se me quede grabada la palabra en mi cabeza, en mi corazón, porque el pastor el día de mañana no se va a presentar delante del Señor por mí. Hablaba el otro día con una amiga hace muchos años, mi testimonio a vos no te sirve, vos te vas a presentar delante del Señor con tu testimonio, el mío no te sirve, yo voy a dar cuenta delante de Cristo. Yo te hablo porque te quiero, porque te amo desde hace muchos años, te respeto a mi vida también, pero yo quiero que un día esté presente delante del Señor. Y no te va a servir el testimonio malo de algunos que se te ponen en la cabeza. Te va a servir tu testimonio si tú aceptas a Cristo, si tú le reconoces al Señor como tu Señor y Salvador, como dice, el que cree en Cristo será salvo. Esa es hoy en estos tiempos para nuestras vidas, para reconocer ese gran sacrificio. La sangre, toda la vida, durante la historia tuvo una función muy importante en nuestras vidas. El Señor nos dotó de un cuerpo que está hecho de sangre. Y como decía, que susto nos llevamos cuando hay una hemorragia, cuando hay una herida. En Éxodo capítulo 2, versículos 23 y 25 dice: y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos, y con motivo de su servidumbre oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham y Isaac, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. El gemido, el clamor, es lo que sube al corazón de Dios. A veces oramos una oración de como repitiendo el 2 por 2. A mí me ha tocado en mi vida 2 veces orar con gemido, y con lágrimas, y con ayuno. Y el Señor respondió. Una fue terrible, se trataba de mi hijo. La otra que quería, era casado nuevo, hacía poquito que quería un trabajo. Tal como se lo pedí, tal así me lo dio. Pero fue una oración con gemido. Fue una oración que no valía ir y decirle al pastor. No sabía decirle al hermano. Y ahí se confirmaba, como decía Sonia las otras noches acá, una oración con gemido, que el Espíritu Santo intercede delante del Padre, y si ella necesita eso. Y dice que el pueblo de Dios allá en Egipto, dice que aconteció que después que murió el rey, los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, porque dice que el pueblo de Israel
a los que son conocidos de la palabra, entraron, no sé si 60 o 70 a la tierra de Egipto. Pero había un rey que sí reconocía a José, le dio un lugar, le dio tierra, pero como el pueblo de Israel se multiplicaba esa nación, como se multiplica hoy en estos tiempos la iglesia del Señor, tuvo miedo. Esta nación va a crecer y nosotros vamos a quedar bajo ellos. Entonces los tenía el faraón bajo látigo. Ponga y dele, a cargas, a trabajo, que ellos trabajo forzado, que poco comieran, que poco se alimentaran, porque tenían miedo que ese pueblo creciera. Entonces ellos entraron a esa tierra y se les dio lugar, porque ustedes saben que José entró y después cuando el faraón lo puso como segundo en esa tierra, le hizo venir la familia. Y cuando vino esa familia entraron 60 o 70. A los 400 años, como dijo el Señor, 430 años, Dios sacó con brazos poderosos. Pero usted lee la historia, lo que pasó, pero realmente ahí Dios escucha el gemido. Y hoy en estos tiempos la iglesia del Señor fue llamada a esa, fuimos llamados a gemir, fuimos llamados a gemido, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Dios reconoce cuando nuestro corazón gime. Dios reconoce cuando nuestro corazón empieza a gemir. Y es lindo estar gimiendo. Gimiendo cuánto nos preocupa a veces en nuestra casa. Y gemimos por nuestra casa. Y luchamos y Dios nos da las cosas. Ahora la iglesia está llamada a gemir por aquellos perdidos. Porque el Evangelio se extienda, porque el Evangelio llegue, que el Evangelio sea reconocido y sea conocido por todo. Porque tiene que cumplirse lo que dice la palabra del Señor, que este Evangelio iba a llegar hasta los últimos rincones de la tierra antes de su venida. Y la iglesia del Señor tiene que estar preparada, porque es una iglesia pura. Es una iglesia sin mancha porque la palabra ya está. Únicamente tiene que reconocer que es pura. Y que no va a poder ser otra cosa porque es puro. Usted un puro lo lleva y lo mete en cualquier lado y se arruina. La iglesia hace lo mismo. Porque Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Cuando el Señor dice nada, se paralizó. Es como con un auto que se quedó sin combustible, marchó 100 metros, 200 y se quedó. El hijo o la hija de Dios no puede hacer nada sin el Señor, porque ahí está esa palabra poderosa que hizo los cielos y la tierra. Sin mí no van a hacer nada. Y cuando el Señor dice nada, es nada. Se viene todo para atrás. Economía, hogar, salud, familia, todo se viene abajo. Porque es pura. Porque es una iglesia, porque es que no pueden ser otra cosa. Nosotros tenemos que valorar esa pureza que hay en nuestras vidas. Esa pureza que el Señor nos limpió. Cuando nosotros le dijimos sí al Señor, ya anotó nuestro nombre, que ya Él nos había conocido antes de la fundación del mundo, pero Él anota nuestro nombre en el libro de la vida. Y ahí está el deber de la iglesia de ir a la plenitud, a la estatura del don de Cristo. ¿Cuántos desean llegar a la estatura del Señor? ¿Cuántos deseamos llegar a ese conocimiento, a un varón perfecto? ¿Cuántos desea mi corazón llegar a ser a un varón perfecto? A la perfección. Usted sabe cómo era Jesús, lleno de amor, lleno de misericordia, lleno del poder de Dios. Y nosotros a veces queremos ese poder malo, porque nuestro corazón no actúa. No, primero tenemos que reconocer que el Señor, cómo era Jesús, cómo es Jesús, porque yo no cambio eso. Él sigue siendo el mismo, por los siglos de los siglos, dice la palabra. Él no cambia, Él sigue siendo el mismo. El Jesús que vino y caminó, habitó, anduvo entre los hombres, es el mismo Jesús que está ahora acá en este lugar.
el mismo Jesús que Él añade a cada uno sabiduría, gracia para hablar, es el mismo. Lo hacía mejor que yo, mucho, porque dice que había contagiado tanto a sus discípulos que Judas tuvo que decirle: al que yo le diera el beso, prendele, porque todos hablaban lo mismo. Aún a Pedro, cuando lo niega, le dice a una de las esclavas que servían a la sirvienta: tú eres uno de ellos, porque tu fuego había contagiado tanto. Y él no cambia, Le compartía yo hoy al pastor hace un rato, yo me acuerdo hace 20 años, cuando comenzaban el Señor, yo veía esos pastores con esa fuerza, con esas ganas, y yo los miraba y no entendía nada y los miraba. Y le digo que hoy fue el primer día, confieso delante del Señor, la primera mañana que me levanté livianito para venir acá. Le dije a mi esposa: yo voy de las 8 hasta las 12, yo no estoy para nadie, afuera en particular, para nadie. Y bueno, vine acá a las 8, como dije, como tiene sangre cristiana, había ya las hermanas, habían preparado todo, me ganaron. Me madrugaron. Otra que el Señor está preparando, jovencitas, también en el nombre de Jesús. Yo creo, gracias al Señor, creo por jovencitas que un día nos vamos a quedar ahí a escuchar, porque tienen unas capacidades tremendas, porque son del Señor, se han entregado, han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, y vamos a quedar maravillados de la obra. Yo a veces allá en casa necesito esto, necesito aquello, y ya los dice que están grandes, manotea acá, manotea allá, y ya las hago y ya me quedo ahí. No hace que un día que sean grandes me lleven al lugar que me dice la palabra donde yo no quiero ir, y me lleven a un departamento allá arriba que yo no quiero ir, que tenga que cumplirse eso en la palabra. Y dice que Él me va a sujetar como al caballo, dice, con el cabresto para llevarme, y ver si hay cumplimiento de la palabra, tengo que hacer. Pero para mí eso es. Y donde seguramente un día nos va a poner el Señor y vamos a quedar escuchados, como ya escucho algunos que antes daban trabajo al papá de la iglesia y ahora nos sentamos a escucharlo, y esa es la obra del Espíritu Santo, es la obra del Señor. Gloria a Él. Amén. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Amén. Dice Mateo 26. Me disculpa si no tengo mucha introducción. Esto está hecho a fuerza de obedecer, Ramón, o no vas a obedecer. Señor, esta no es obra mía, porque yo confieso, no hay duro que no se ablande, yo era un duro. Y ahora agradezco al Señor por la obra que Él ha hecho en mi vida. Porque antes no había nada en mi corazón. Y ahora el Señor ha puesto mucho y pondrá mucho más en mi vida y en ustedes también. Amén. Dice en Mateo capítulo 26, del 17 al 29. Instrucción de la cena del Señor. Todo, cuando vamos a participar de la Santa Cena, siempre el pastor nos comparte esto. Y la importancia que tiene la cena del Señor y la importancia de la copa, porque usted sabe lo que significa la copa del Señor cuando nosotros participamos acá. Dice la instrucción de la cena del Señor: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quiere que preparemos para que comamos la Pascua? Él le dijo: id a la ciudad de cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entristecido Señor. Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas,
el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomad la copa, y habiendo dado gracias, la dio, diciendo: bebed de ella todo, porque este es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Si no queremos morir, el que no acepta al Hijo está muerto. Y el que no participamos a veces, dándonos cuenta de la importancia que, porque no estamos tomando con atención, o a veces no hemos leído, o no nos ha adentrado durante mucho tiempo lo que significa dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Recuerda que al comienzo empezamos compartiendo que todo aquello que pintaban el dintel de su casa con la sangre del cordero, el ángel de la muerte no iba a entrar a matar a los primogénitos. Acá la sangre del Señor es para el nuevo pacto, que se derrama para el perdón de nuestros pecados. Qué sangre tan preciosa, qué sangre tan pura, qué poder que hay en la sangre de Jesucristo para perdonarme, para tener en cuenta, para valorar, no solo hoy, sino todos los días de nuestra vida. Cuánta preocupación hay en nuestro cuerpo si nuestra sangre está mal, si estamos bajo del globo rojo. Si estamos bajo del globo rojo, espiritualmente tenemos que empezar a pedir a alguien que me transfiera un poquito de sangre espiritual, a través de la palabra, a través de entender la sangre de Jesucristo, que fue derramada, que toda la mancha de la humanidad no reconoce, como dijo el Señor, por la ignorancia de la palabra. Vinieron a Él unos judíos y le dijeron: esta mujer fue sorprendida en un acto de adulterio, mandó Moisés matar a esta mujer, que se iba a apedrarla. No, perdón. La que tuvieron, la mujer, ya que siempre no me lío con las damas, la que la tuvieron los hermanos, uno y otro, ¿de cuál será? Le preguntaron al Señor. Esta en la resurrección. Y le dice el Señor: ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Cuando uno ignora las Escrituras, está ignorando a Dios. No se puede hablar de Dios si no es a través de la palabra. Son vida, son espíritu. Eso es lo que tenemos que siempre tener presente. Cuán importante es la palabra, cuán importante es la sangre de Jesucristo. Y dice el Señor en el versículo 29: yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día y que lo beba de nuevo con vosotros en el reino del Padre. Jesucristo nos espera con una gran cena. Jesucristo nos espera con un lugar. Si nosotros a veces nos cuesta creer a lo que el Señor ha logrado convencer mi vida a través de lo que leo ahora y veo en las personas. Veo una vez por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y uno a veces ve hermanos que antes iban y ahora no van. Y no, porque me pasó aquello, pero que ya estaba escrito. Ya estaba. Esto tenía que pasar. Pero Señor, ayúdame, yo no quiero quedarme con aquello. Yo quiero ser el esforzado. Yo quiero ser el valiente. Ayúdame, Señor, si no tengo fuerza, porque el Señor dice que da fuerza al que no tiene. Esa palabra se va a cumplir en la vida mía si yo
realmente no tengo fuerza, si a mí me falta, yo tengo que llegar, ¿y dónde la voy a conseguir? A través de la hermana, a través del hermano que está un poquito más adelante que yo espiritualmente, a través del pastor, a través de la adoración, a través de la alabanza, mi vida va a ser restaurada, porque se trata de un acto espiritual, pero también teniendo en cuenta lo que fue toda la vida para la cristiandad, para los hijos de Dios, la importancia de la sangre. Si aquella sangre, dice, de los machos cabríos y de todos los toros, cuánto más, dice, será en estos tiempos la sangre de Jesucristo, que fue derramada por mi culpa allí en la cruz del Calvario. Cuánto poder hay en la sangre de Jesucristo. Cuánto limpieza hay en la sangre de Jesucristo. Decía el otro día un cristiano poeta, no sé qué era, dijo: la sangre, las manos que me formaron, yo las clavé en la cruz de Calvario. Las manos de que el hombre, Dios me hizo, por mi culpa, fueron crucificadas. Esa sangre pura del Cordero sin mancha fue derramada. Es lo que este Evangelio debe proclamar a todas las naciones, a todos los pueblos. El Señor fue colgado en esa cruz por mi culpa y por la tuya. Su sangre fue derramada, pero es una sangre poderosa que tiene poder para limpiarme, para acercarme. Y Él le ha dado vida y le seguirá dando vida. Seguirá limpiando nuestras mentes, nuestro corazón, nuestros cuerpos, siendo renovado día a día a través de Él, a través de su sangre, siendo limpiada nuestra mente, siendo limpiado nuestro corazón, siendo limpiado todo nuestro ser, para que yo pueda acercarme al Hijo de Dios, el cual murió por mí. Y te doy gracias, Jesús, en este día y en esta hora, por poder estar en tu casa, por poder compartir con mis hermanos, Señor, porque antes no lo sabía. Y ando como muchos que hoy no conocen, Señor, pero que tú pongas en mi vida y en los de muchos que hay acá ese gemir que tenías tú, Señor, que veías a los hombres como ovejas sin pastor, y ese Jesús que se conmovía de las multitudes, ese Jesús que estuvo con el leproso, estuvo con el paralítico, ese Jesús que se conmovió por esa familia de Lázaro que había muerto, que lloraban, y lloró con ellos. Y dijo el autor de la vida: ¿dónde le pusiste? Y él clamó a gran voz, y él fue resucitado. Y allí salió, ya hacía 4 días, y dijo: desatad, sacad las vendas y dejadle ir. Lo mismo el Señor que ha resucitado nos ha sacado las vendas que vendaban nuestros ojos, para que hoy, a través de la palabra y del Espíritu Santo, podamos hablar, podamos valorar, podamos interceder, podamos clamar por aquel que está muerto en los delitos y pecados, como estábamos nosotros en otros tiempos, pero que Él nos trasladó a su reino y nos dio vida, y vida en abundancia. Y esa abundancia la vamos a ir experimentando a través del tiempo. Ninguna cosa nos separará del amor de Cristo Jesús. Hay que estar enamorado de alguien para hablar, pero el amor de Cristo no se compara con el amor humano. Nosotros amamos a veces con un interés por algo, un provecho, pero el amor de Cristo es puro, y ese ha sido derramado en nuestros corazones para amar a la humanidad de tal manera
ahorita